Saludos cordiales, estimados ingenieros de información. A continuación damos inicio con lo que es la sesión didáctica 2 de manera audiovisual, porque ya en el aula virtual ha habido material para que ustedes vayan adelantando. En este caso vamos a conversar, que es el primer tema de la sesión didáctica 2, sobre las aplicaciones del amplificador operacional, sabiendo que ya para este punto conocen qué es el amplificador operacional y cuáles son sus funciones básicas o operaciones básicas. Entonces, primero recordar lo que es el LM741, que es un amplificador operacional muy usado para el tema de, de realizar prototipos. En el ámbito académico también es muy usado. Fíjense que es un chip integrado con 8 pines. Fíjense, de 8 pines. Esto se usa para, bueno, de esta manera se usa para tarjetas integradas, para usar en protoboard. Fíjense que él es sencillo. Él solamente contiene un solo amplificador operacional, es decir, como lo pueden ver aquí en el esquemático, una entrada inversora, una entrada no inversora, las dos conexiones a voltaje y, como les decía en la sesión didáctica 1, dos pines para el offset null, que es para bajar ese ruido que hay para el tema de la ganancia en modo común, o interferencias de los cables o del emisor electrónico o de cualquier dispositivo. También tenemos lo que es el LM348 y el LM124. Ambos son amplificadores cuádruples. ¿Por qué? Porque el chip integrado trae 4 amplificadores operacionales internamente. ¿Y cuál es la diferencia del 348 al 124? Contiene internamente 4 LM741 y bueno, tiene límites de temperatura y de operación un poco más bajo que lo que es el LM124, que es usado para aplicaciones militares, pudiendo alcanzar incluso una temperatura máxima de 125 grados Celsius. Entonces, imagínense el grado de temperatura y él todavía puede estar funcionando. La primera aplicación de los amplificadores operacionales es el amplificador de ganancia constante, en este caso inversor. ¿A qué nos referimos con inversor de ganancia constante? Entonces, es un amplificador operacional que está configurado para siempre tener una ganancia que es la que va a multiplicar a la entrada. Entonces, es decir, la salida siempre va a ser un factor de la entrada. Esto ya nosotros lo conocemos de la primera sesión didáctica, porque simplemente ya lo habíamos trabajado como el amplificador inversor. Y fíjense que la ganancia es menos RF entre R1, es decir, la resistencia de realimentación salida a la entrada entre la resistencia que hay en la entrada. RF entre RI, y eso nos da el valor de la ganancia. Al multiplicar ese valor de ganancia por la entrada, ya tenemos el voltaje de salida. Y el negativo significa el tema de la inversión de fase. Por ejemplo, determina el voltaje de salida para el circuito de la figura con una entrada senoidal de 2,5 milivoltios. Entonces sabemos que la ganancia va a ser menos RF entre R1, donde RF viene siendo 200 kiloohmios entre 2 kiloohmios. Al hacer la operación matemática nos da que la ganancia es menos 100. Recuerden que es una ganancia, ohmios entre ohmios, la ganancia es adimensional. Entonces ya quiero calcular el valor del voltaje de salida. Entonces sería esa ganancia multiplicada por la entrada. ¿Y la entrada quién es? 2,5 milivoltios. Entonces nos quedaría voltaje de salida es igual a ganancia por voltaje de entrada. Sería menos 100 por 2,5 milivoltios. Sería menos 0,25 voltios. Asimismo, tenemos el amplificador de ganancia constante no inversor. O, como ya lo conocimos, el amplificador no inversor. Del mismo modo, tenemos una ganancia constante que, al multiplicar esa ganancia por la entrada, vamos a tener una salida que es factor, obviamente, de la entrada. Entonces, fíjense la configuración. Igual tenemos la resistencia de realimentación que nos conecta la salida con la entrada, pero esta vez la salida con la entrada no inversora, y en este caso la entrada de voltaje o lo que alimenta la señal se va a inyectar a través de la entrada no inversora, siendo su ecuación de ganancia 1 más RF sobre R1, es decir, la resistencia de realimentación entre R1, que es la resistencia que está conectada a la entrada inversora. Ya lo conocemos, como dijimos, o como dije, como el que ya trabajamos, amplificador no inversor.
Ejemplo, calcula el voltaje de salida del circuito de la figura para una entrada de 120 microvoltios. Entonces ya sabemos que ganancia va a ser 1 más RF entre RI, R1. Al sustituir nos va a quedar entonces que es 1 más 240 kiloohmios entre 2.4 kiloohmios. Al hacer la división nos queda que 240 entre 2,4 nos da 100 y 100 más 1 es 101. Entonces la ganancia es 101. ¿Cómo hallo el voltaje de salida? Es multiplicando la ganancia por la entrada. Si la entrada es 120 microvoltios, la multiplico por 101. Y nos quedaría 101 por 120 microvoltios, 12,12 milivoltios. Asimismo, podemos tener circuitos con ganancias que dependen de varias etapas, dos o más etapas. Entonces, cuando varias etapas se conectan en serie, como lo pueden ver aquí, la primera salida es entrada de la segunda etapa y la salida de la segunda etapa es entrada de la tercera etapa. En ese caso, como una depende de la otra, se conoce como un circuito en serie o un circuito multietapa en serie. En este caso, ¿cuál sería la ganancia total? Pues la multiplicación de las ganancias individuales. Entonces, ganancia total va a ser ganancia de la primera etapa por ganancia de la segunda por ganancia de la tercera. Donde, por lo menos aquí en este circuito en particular, estamos viendo que la primera etapa es un amplificador de ganancia constante no inversor, cuya salida está conectada a la entrada inversora del segundo amplificador. Entonces, la segunda etapa es un amplificador de ganancia constante inversor y su salida está conectada al inversor de la tercera. Entonces, la tercera también es un amplificador de ganancia constante inversor. Entonces, sería no inversor, inversor, inversor. Entonces, debemos calcular cada una de esas ganancias, que sería entonces por lo menos en la primera, ya sabemos que es no inversor, es 1 más RF entre R1, la segunda entonces sería como es inversor, menos RF entre R2, y la tercera como es inversor también, menos RF entre R3. Calcula el voltaje de salida del circuito de la figura con resistores de valor RF o R de alimentación 470 kiloohmios. R1 viene siendo 4,3 kiloohmios, R2 viene siendo 33 kiloohmios y R3 viene siendo 33 kiloohmios. Y la entrada va a ser 80 microvoltios. Es así como entonces iniciamos con el cálculo. La ganancia total, ¿cuál va a ser? Ganancia de la primera etapa por ganancia de la segunda por ganancia de la tercera. Al sustituir, como la primera es un no inversor, la ganancia es 1 más RF sobre R1. Y como la 2 y la 3 son inversoras, sería menos RF sobre R2 por menos RF entre R3. Al sustituir, RF viene siendo 470, R1 viene siendo 4,3 kilos, R2 y R3 33 kiloohmios y 33 kiloohmios. Al hacer las operaciones matemáticas nos resulta en que la ganancia 1 es 110,3, la ganancia 2 es menos 14,2 y la ganancia 3 menos 14,2. Al multiplicar las tres ganancias individuales nos arroja una ganancia total de 22,2 por 10 a la 3, o sea, en el orden de los miles. Ahora, ¿el voltaje de salida cuál sería? Pues tengo que multiplicar el voltaje de entrada por la ganancia total del sistema. Nos quedaría que voltaje de salida es ganancia por voltaje de entrada. Sería 22,2 por 10 a la 3 por 80 microvoltios. Y eso nos arroja un resultado de 1,78 voltios. Otro ejemplo. Muestra la conexión de los amplificadores operacionales contenidos en el paquete cuádruple LM124. El amplificador que trae el integrado que trae 4 amplificadores internos, como ya se los hablaba al principio, como un amplificador de 3 etapas con ganancias de 10, menos 18, menos 27. Use un resistor de realimentación de 2,7 kilo 270 kiloohmios para los 3 circuitos. ¿Qué salida de voltaje resultará para una entrada de 150 microvoltios? Fíjense que nos están pidiendo muestre la conexión de los amplificadores operacionales contenidos en ese LM124 con un amplificador de 3 etapas con ganancias de más 10,
Menos 18 menos 27. Entonces, si la primera ganancia es positiva, asumimos que es un no inversor. Y como la ganancia 2 y 3, que es menos 18 y menos 27, son negativas, asumimos que es un inversor. Entonces, empezamos con la primera. Conocemos cuánto vale la ganancia. Conocemos cuánto vale la RF. ¿Qué tenemos que calcular? La R1. Entonces sustituimos. ¿Y cuál es mi incógnita? La R1. Entonces debo despejar R1. Paso este 1 a restar el 10, me queda 9. Este R1 pasa a multiplicar acá y este 9 pasa a dividir acá. Nos quedaría de esta manera. Y 270 kiloohmios entre 9, 30 kiloohmios. Ahora vamos con el segundo. Como es inversor, usamos la fórmula de la ganancia de un inversor. Sería ganancia 2 es menos RF entre R2. Conozco RF, conozco la ganancia 2. Sustituyo y despejo R2. Nos queda que es 270 kiloohmios entre 18 y es igual a 15 kiloohmios. Y de la misma manera lo hago con R3. Conozco RF, conozco la ganancia 3, sustituyo, despejo R3. Ojo, el negativo con este negativo se pueden eliminar y se eliminan. De hecho, si nosotros pasamos ese negativo para acá, menos entre menos da más. Y por eso, obviamente, todo tiene que cuadrar lógicamente. La resistencia pues debe dar positiva. 270 kiloohmios entre 27, 10 kiloohmios. Ya conozco las tres resistencias. ¿Qué hago? Ahora sustituyo en el circuito. Porque ya conozco el RF y conozco las tres resistencias, una para cada etapa. Entonces, como me hablan del LM124, bueno, vamos ahora a hallar la ganancia total, que sería la ganancia 1 por la ganancia 2 por la ganancia 3. Y eso nos da a su 1 por a su 2 por a su 3. Sería 10 por menos 18 por menos 27, nos da 4860. Y tenemos que la entrada del circuito es 150 microvoltios. Entonces el voltaje de salida sería la ganancia total por los 150 microvoltios. Nos daría 0,73 voltios. Porque al usar dos cifras, este 2 se va a ver afectado por este 9 y sube a 3. Sería 0,73 voltios. Pero nos piden que trabajemos con base al LM124. Entonces fíjense acá. ¿Cuál es el circuito del LM124? Fíjense que tenemos entrada inversora en 2, en 6 y en 9. Entrada no inversora en 3, en 5 y en 10. Entonces, al nosotros adecuar nuestro circuito a este integrado, nos queda de esta manera. Fíjense que la RF ya sabemos que es 270 kiloohmios. Y aquí tenemos que R1 es 30, R2 15 y R3 10. Entonces la RF, aquí la tenemos 270, 270, 270. Y aquí viene la R1, la R2 y la R3. Sabemos que la primera etapa quedamos que era no inversora porque la ganancia es positiva. Entonces fíjense que entonces conectamos la fuente en la entrada no inversora que viene siendo 3. Y conectamos la R1 a la entrada inversora que viene siendo 2. Por eso aquí está identificado 3 con 2. Y la salida es el pin 1. Está conectado acá pin 1. Luego el pin 1, ¿a quién conectamos? A la entrada inversora porque etapa 2 y etapa 3 son inversoras. Entonces debemos conectar pin 1 a pin 6 que viene siendo la inversora. Entonces la no inversora va a tierra que es el pin 5. Y la salida es 7. Entonces ese 7 que es la salida de este amplificador va conectada a la inversora del 3 que viene siendo 9 y la no inversora que es 10 se conecta a tierra y la salida viene siendo 8 que es la salida del voltaje total o el voltaje de salida como tal. Asimismo ahora tenemos, recuerden que esto está en serie, ¿no? Porque una salida es la entrada de la siguiente y la salida es la entrada de la siguiente. Así que es en serie. En este caso, muestra la conexión de 3 etapas de amplificadores operacionales utilizando el LM348 para que proporcione salidas, escuchen, salidas de 10, 20 y 50 veces más grandes que la entrada. Usa un resistor de realimentación RF 500 kiloohmios en todas las etapas. Entonces, como me están pidiendo que tengamos, en este caso, 3 salidas, porque miren, que proporcione salidas, que una tenga amplificado 10, otra tenga amplificado 20 y otra tenga amplificado
50. Entonces voy a tener una entrada que va a tener 3 salidas. Entonces lo voy a trabajar. Vamos de la misma manera. Conozco RF. Vamos a hallar las resistencias que nos faltan. Entonces fíjense. Aquí no nos están diciendo, ojo, aquí no nos están diciendo qué es la ganancia. No nos están siendo explícitos diciéndonos, mira, más 10 es la ganancia, más 20 es la ganancia, y más 50 es la ganancia. De hecho, no nos están dando ni signo de la ganancia. ¿Por qué? Porque lo que me interesa a mí es multiplicar la entrada por 10. O sea, que la salida tenga un múltiplo de 10 veces la entrada, que la salida 2 tenga, que sea 20 veces más que la entrada y que la salida 3 sea 50 veces más que la entrada. Entonces, como no nos están hablando específicamente si es un positivo o un negativo, nada más nos están dando en este caso la magnitud o el valor absoluto de la salida, entonces yo voy a asumir que todos son inversores. Entonces, fíjense acá, para el caso de la ganancia 1, fíjense que aquí, como voy a trabajar que son inversores, entonces yo le voy a poner aquí su negativo. Conozco RF, a quien voy a despejar a R1. Negativo con negativo se van y me queda que R1 es 50 kiloohmios. Vamos con la 2. Asumo también que es una inversora. Le debo colocar entonces aquí cuando sustituyo el negativo con negativo se van y me da que R2 es 25 kiloohmios. Y de la misma manera el tercero. Entonces nos va a dar 10 kiloohmios. Negativo con negativo se va, 50K entre 50, 10 kiloohmios. Entonces, como estoy hablando de 3 salidas, quiero ver 3 salidas, no voy a trabajar con un circuito en serie, voy a trabajar con un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque los 3 van a tener la misma entrada, pero distintas salidas. Entonces, fíjense, este es el circuito del LM348, donde para el amplificador 1 usa entradas 2 y 3 y salida 1. El amplificador 2 usa entradas 5 y 6 y salida 7. Y el amplificador 3, entradas 9 y 10 y usa salida 8. Entonces fíjense acá. Tengo una única entrada a la cual voy a conectar mi R1, 50K, mi R2, 25K y mi R3, 10K. Y como todos son inversores, entonces esos 50K van a ir en el pin negativo, que en el caso de la 1 es el 2, el pin inversor del 2 que es el 6 y el pin inversor del 3 que es el 9. Y cada pin no inversor que sería el 3, el 5 y el 10 van a tierra, como pueden ver acá. Y la salida entonces sería salida en pin 1, salida en pin 7 y salida en pin 8. 1, 7 y 8. Y de esa manera tenemos, ojo, tenemos 10 veces más que la entrada que tengo aquí. 20 veces más que la entrada que está aquí y 50 veces más que la entrada que está aquí, porque en el enunciado no me están especificando si debo o no debo mantener la misma fase o polaridad. Entonces por eso asumimos que en este caso es inversoras. Otra aplicación de los amplificadores operacionales es la suma de voltajes, circuito que ya también conocemos de la sesión didáctica 1. Entonces fíjense que ya esta es una vieja conocida. Al inversor le conectamos todos los voltajes que queremos sumar con sus respectivas resistencias, su resistencia de realimentación, y la ecuación de salida es negativa, que multiplica a cada ganancia RF entre R1 por B1 más RF entre R2 por B2 más RF entre R3 por B3. Un ejemplo. Calcula el voltaje de salida del circuito de la figura. Las entradas son B1 es 50 milivoltios por seno de 1000T y B2 es 10 milivoltios por seno de 3000T. Entonces fíjense que si voy a aplicar la suma de ellos sería menos 333 entre 33K por B1 más 333K entre 10K por B2. Fíjense acá, negativo, abro paréntesis, sustituyo los valores completos acá, sustituyo aquí también todos los valores completos. Al hacer aquí las operaciones me da 333K entre 33K, da 10 y 10 por 50 milivoltios da 0,5. Y 330K entre 10K da 33 y 33 por 10 milivoltios da 0,33 de ganancia.
Entonces, como esta señal depende o mejor dicho, como estas dos señales son senoidales, la respuesta queda expresada de esta manera, porque dependen del tiempo. Entonces, para tener un valor instantáneo, pues deberíamos conocer en qué segundos de tiempo vamos a hacer ese cálculo. Entonces, la respuesta, dado este caso, las respuestas quedan expresadas de esta manera, al menos que nos digan para t igual a 5 segundos. Ahí sustituimos los 5 segundos dentro del seno y hacemos el cálculo trigonométrico. Asimismo, también tenemos lo que es una resta de voltaje. Para una resta de voltaje, lo que tenemos es que jugar con el sumador. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando en matemática hablamos de sumas, realmente hablamos de sumas algebraicas. Y la operación de suma algebraica me involucra elementos positivos y negativos, o sumandos positivos o negativos. Entonces yo lo que hago es simplemente jugar con la álgebra, jugar con la matemática para volver un sumador restador. O sea, aquí que nos dice, se puede restar dos señales una de otra de varias maneras. La figura muestra dos etapas de amplificador operacional para restar señales de entrada. ¿Por qué? Porque fíjense algo. Este circuito que tenemos acá, si se dan cuenta, es que es un inversor. Entonces, si es un inversor, se supone que la salida que voy a tener aquí va a ser un voltaje negativo. Entonces, cuando yo ese voltaje negativo lo introduzco en esta suma, este sumando va a ser más por menos menos, este sumando va a ser negativo. Entonces, si yo tengo este con positivo y este con negativo, ya simplemente volví eso en una resta. Entonces, para nosotros restar señales, en vez de usar un solo amplificador operacional, lo que hacemos es usar un circuito de amplificador operacional de dos etapas, donde uno de los voltajes me arroja aquí en la entrada de la última etapa un voltaje negativo, de tal manera que tenga la operación más menos. Entonces, fíjense acá, si yo voy a aplicar lo del sumador, me va a quedar que es RF entre R3 por voltaje 1. Y voltaje 1, ¿quién va a ser? El voltaje de salida de esta etapa. Y el voltaje de salida de esta etapa, ¿quién viene siendo? Viene siendo menos RF entre R1 por B1. Entonces yo sustituyo donde dice RF entre R3 por B1, sustituyo por B1, lo sustituyo por, en este caso, por BO. Y donde dice BO, lo sustituyo por RF entre R1 por B1. Y aquí lo tengo, menos RF sobre R1 por B1. Entonces yo acomodo esto para que el negativo quede en segundo, entonces nos va a quedar que voltaje de salida aquí va a ser menos RF entre R2 por B2, que sería RF entre R2 por B2, menos, porque más por menos, menos, RF por RF, sobre R1 por R3 por B1. Y de esa manera ya convertí el sumador en algebraicamente un restador. Por ejemplo, determine la salida del circuito de la figura con resistores RF igual a 1 megaohmio, R1 100 kiloohmios, R2 50 kiloohmios y R3 500 kiloohmios. Entonces, al aplicar la fórmula de esta configuración como tal, nos va a quedar entonces que sustituimos los valores. Menos, abro paréntesis, RF vale 1 mega, entre R2 que vale 50K por B2, que lo desconozco, menos, entonces sería RF por RF, sería 1 mega por 1 mega, entre R3 por R1, sería 500 por 100K por B1. Al hacer 1 mega entre 50K, nos queda 20 por B2, y al hacer aquí 1 mega por 1 mega entre 500K por 100K, nos da también un valor de 20, entonces nos queda que es menos, abro paréntesis, 20B2 menos 20B1. Como se está repitiendo el 20 en ambos términos, saco un factor común 20, entonces nos queda que el voltaje de salida va a ser menos 20, B2 menos B1, es decir, estoy restando los voltajes, que es lo que al fin y al cabo yo quería. Entonces, este ejercicio queda de forma literal, pues de B1 y B2 puedo usar cualquier valor o cualquier señal que me indiquen según la necesidad. Otra manera en que podemos trabajar un restador también puede ser usando las dos entradas del amplificador operacional. Recuerden que cuando vimos el par diferencial y después vimos el circuito básico y los modos de operación del circuito básico del amplificador y del par diferencial, hay un modo de operación que es modo de operación diferencial. Cuando inyectamos un voltaje
en la entrada inversora y un voltaje en la entrada no inversora. Recuerden de esa primera sesión didáctica. Entonces, haciéndolo de esa manera, entonces, otra conexión que resta dos señales se muestra en la figura, la cual utiliza solo una tapa de amplificador operacional para restar dos señales. ¿Y cómo se usa esto o cómo se deduce esta expresión matemática? Como lo vimos en la sesión didáctica 1, aplicando superposición de señales, es decir, trabajo con el aporte de esta entrada en la salida, apagando B1 y luego apago B2 y calculo el voltaje de salida según el aporte de esta entrada. Y de esa manera tengo la expresión que voltaje de salida va a ser R3 entre R1 más R3 por R2 más R4 entre R2, que multiplica voltaje 1 menos R4 entre R2 por voltaje B2. Igual cuando ustedes hacen la superposición y apagan la señal que toque, pues se va a dar cuenta que para un caso va a ser inversor y para otro caso va a ser no inversor. Entonces, eso ya es operaciones algebraicas. Análisis y operaciones algebraicas. Vamos a ver este ejemplo. Determine el voltaje de salida para el circuito de la figura. Tenemos entrada B1, 20K, 20K, entrada B2, 100K y voltaje de realimentación, 100K también. Entonces aplicamos la fórmula, donde tenemos que este es R1, este es R2, este es R3, este es R4. Al sustituir, R3 que viene siendo 20K, R1 que viene siendo 20K, R2 que viene siendo 100K y R4 viene siendo 100K. Al sustituir tengo esta expresión, donde aquí va a ser 20K entre 40K, que eso nos da un medio. Aquí 100K más 100K es 200K, entre 100K nos da 2. Y luego aquí tenemos 100K entre 100K nos da 1. Este 2 con este 2 se va y nos va a quedar un voltio, o sea, un B1 menos también un B1. Es decir, que el voltaje de salida va a ser B1 menos B2. Lo que yo quería, una resta de voltajes. También tenemos el buffer o el seguidor de voltaje, que ya también lo conocemos en sesión didáctica 1, el seguidor de voltaje o amplificador de acoplamiento, porque nos permite acoplar circuitos sin mucha afectación en cuanto a impedancia. Entonces, un circuito seguidor de voltaje proporciona los medios para acoplar una señal de entrada de una carga por medio de una etapa con ganancia de voltaje unitaria, sin inversión de fase ni polaridad, y que actúa como un circuito ideal con una muy alta impedancia de entrada y una muy baja impedancia de salida. La figura muestra un amplificador operacional conectado para que funcione como amplificador de acoplamiento o seguidor de voltaje. Entonces, en este caso, en la salida siempre vamos a ver lo mismo que está en la entrada. BO va a ser igual a B1. También lo podemos tener de esta manera. Fíjense que en paralelo, una sola entrada, dos salidas. Esto nos sirve para inyectarle el mismo voltaje a dos circuitos por separado sin que un circuito me afecte el otro. Entonces la figura muestra cómo se puede proporcionar una señal de entrada a dos salidas distintas. La ventaja de esta conexión es que la carga conectada a través de una salida no tiene ningún efecto en la otra salida. En realidad, las salidas se aíslan entre sí. Entonces, para trabajar con varios circuitos donde ellos estén aislados uno del otro. Muestre la conexión de un amplificador operacional 741 con un circuito de ganancia unitaria. Aquí tenemos el diagrama del 741. Entonces fíjense, claro, este es el 741, pero cuando lo trabajamos de manera individual, que es el integrado que les mostré. Pero en este caso, la bibliografía, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos pin 11, pin 10, quiere decir que la bibliografía está usando un integrado con múltiples 741 internamente. Entonces, para el que usa la bibliografía, que puede ser un LM distinto al 124 o distinto al 348, va a tener estos pines como tal, esta distribución. Si trabajásemos con el LM741 propiamente, es decir, un integrado de un solo amplificador, la salida negativa, el inversor, la entrada inversora tiene que estar en el pin 2, la entrada no inversora está identificada con el pin 3, entonces aquí va un 2, aquí va un 3, VCC positivo viene siendo el pin 7 acá, VCC negativo viene siendo el pin 4 y la salida viene siendo el pin 6. Entonces quedaría 2, 3,
eh, 7, 4, 6 y de esa manera pues se daría cumplimiento aplicando con el LM741 que es el que al principio les explicaba. Ahora vamos con otra aplicación, una de las aplicaciones también que tienen los amplificadores operacionales, que en este caso son las fuentes controladas. Podemos utilizar amplificadores operacionales para formar varios tipos de fuentes controladas. Inclusive se puede utilizar un voltaje de entrada para controlar un voltaje o corriente de salida o una corriente de entrada para controlar un voltaje o corriente de salida. Estos tipos de conexión son adecuados para usarse en varios circuitos de instrumentos, es decir, para instrumentación electrónica. Y a continuación analizaremos una forma de cada tipo. Es decir, cuando hablamos de fuentes controladas, es que usamos el amplificador para que siempre nos provea de manera constante en la salida o un voltaje o una corriente. Un voltaje en la salida directamente o una corriente sobre una resistencia de carga. Y siempre vamos a decir que son controladas porque van a depender de la variable que yo les coloque en sus pines de entrada. O sea, tenemos fuente de voltaje controlada por voltaje, es decir, el voltaje de la salida depende del voltaje en la entrada. Tenemos fuente de corriente controlada por voltaje, entonces quiere decir que la corriente en la salida va a depender del voltaje de la entrada. Fuente de voltaje controlada por corriente, el voltaje de la salida va a depender de la corriente en la entrada. Y fuente de corriente controlada por corriente, la corriente en la salida va a depender de la corriente en la entrada. En el primer caso, fuente de voltaje controlada por voltaje. Voltaje en la salida depende del voltaje de la entrada. En la figura se muestra una forma ideal de una fuente de voltaje cuya salida B sub 0, B sub O, la controla un voltaje en la entrada B sub I. Se ve que el voltaje de la salida depende del voltaje de entrada por un factor de escala K. Entonces fíjense que esta es la forma ideal del amplificador operacional, que lo estudiamos en la sesión didáctica número 1. Entonces aquí tengo mi voltaje de entrada, mi voltaje de salida. Entonces, ¿a quién veo yo en el voltaje de salida? A esta fuente de voltaje. Entonces, esta fuente de voltaje ¿de quién va a depender? Del voltaje de entrada. Entonces, voltaje de salida depende del voltaje de entrada porque esta fuente que veo a la salida es un factor K que multiplica a mi voltaje de entrada. ¿Y quién es ese factor K que hasta ahora hemos trabajado? Pues la ganancia. Entonces fíjense acá. Este tipo de circuito se puede construir con un amplificador operacional. Se muestran dos versiones del circuito, una que utiliza la entrada inversora y otra que utiliza la entrada no inversora. Entonces fíjense que aquí simplemente estamos diciendo que el circuito amplificador inversor lo puedo llamar como una fuente de voltaje controlada por voltaje y a su vez también el circuito no inversor lo puedo llamar también una fuente de voltaje controlada por voltaje. Solamente que uno me dice que el factor K es negativo y el otro me dice que el factor K es positivo. Donde ese factor K viene siendo lo que hasta ahora conocemos como la ganancia. Entonces, menos RF entre RI viene siendo K, lo que antes era A. 1 más RF entre RI viene siendo K, lo que antes también era A, o la ganancia. Fuente de corriente controlada por voltaje, es decir, a la salida va a tener una corriente que me va a depender del voltaje de la entrada. Aquí tenemos, bueno, vamos a leer acá, una forma ideal del circuito que proporciona una corriente de salida controlada por un voltaje de entrada, es la de la figura. Entonces este es el circuito ideal, ya como lo hablé en la lámina anterior. Idealizamos el amplificador operacional, tenemos aquí la entrada, tenemos la salida y como en la salida quiero analizar la corriente que pasa por una resistencia de carga, pues esta fuente de corriente va a depender del voltaje de la entrada. Entonces también va a ser un K que multiplica ese voltaje de entrada. Aquí tenemos el circuito. Aquí dice, la corriente de salida depende del voltaje de entrada. Se puede construir un circuito práctico con la corriente de salida a través de un resistor de carga RL controlado por el voltaje de la entrada. Entonces aquí tengo, ¿quién viene siendo ahora ese RL? Ese RL viene siendo lo que yo antes conocía como mi resistencia de realimentación o mi RF. Fíjense que aquí esta corriente viene para acá porque recuerden que tenemos un método o un detalle en la sesión didáctica 1 cuando hablábamos que para analizar estos circuitos internamente e idealizar esto, decíamos que el amplificador operacional trabaja con una tierra virtual. Entonces por eso la corriente se viene por acá.
Entonces, este viene siendo la corriente de salida, la corriente de entrada, pero va a depender es de el voltaje de entrada. Entonces, ¿quién va a ser I sub 0? O la corriente en la salida. Va a ser B sub 1 entre R1. ¿Por qué? Porque es el voltaje que vemos acá por la corriente que vemos acá. Entonces, eso va a ser, este I sub 1 va a venir, ese I sub 1 es el que va a venir y se va a convertir aquí en I sub 0, si se dan cuenta. Entonces, va a depender de RI y BI. Entonces, ¿quién viene siendo ese K? Si aquí dice que es K por B1, entonces, ¿quién viene siendo ese K? Ese K viene siendo entonces 1 entre R1. Aquí lo podemos ver. I sub 0 o I de salida va a ser igual a B1 entre R1 y luego va a tener que eso va a ser igual a K por B1. Mantengo el B1, pero entonces, ¿quién viene siendo K? Pues viene siendo 1 entre R1. Y entonces, de esa manera podemos hallar la corriente en la salida para una fuente de corriente controlada por voltaje. Viene siendo K1 entre R1 que multiplica al voltaje de la entrada. De hecho, eso coincide porque aquí, por ley de Ohm, a juro tenemos que tener una división que viene siendo voltaje entre ohmios para que su resultado sea corriente. Fuente controlada, fuente de corriente controlada por corriente, es decir, la corriente de la salida va a depender de la corriente de la entrada. Aquí sí cambia un poco la cosa, este es un circuito ideal, aquí idealizamos el amplificador y fíjense que I sub 0 va a depender, I sub O o I sub 0, bueno, I de salida va a depender de la I de entrada. Entonces aquí va a ser K por I de entrada, I sub 0 va a ser igual a K por I de entrada. Este es el circuito que podemos construir con un amplificador para deducir esta expresión. De tal manera que aquí tenemos en la entrada una corriente que va a entrar por la inversora no inversora está conectada a tierra. Tenemos una resistencia, aquí se aplica una ley de corrientes de Kirchhoff, de tal manera que I sub O viene siendo I sub 1 por I sub 2. Entonces luego I sub 2 lo vamos a escribir en función de I sub 1. ¿Para qué? Para que teniendo todo en función de I sub 1, sacamos un factor común I sub 1 y nos queda que eso va a ser o sea, al sacar el factor común, la expresión matemática entre paréntesis nos va a quedar que va a ser 1 más R1 entre R2. Y ese 1 más R1 entre R2 viene siendo ese K, que es el K que está acá. Entonces, ¿de quién va a depender eso? De R1 entre R2 más 1. Luego tenemos la fuente de voltaje controlada por corriente, es decir, voltaje en la salida, fuente de voltaje controlada por corriente. Voltaje en la salida depende de corriente en la entrada. Aquí tenemos igual idealizado el circuito. En la figura se muestra en forma ideal una fuente de corriente controlada de voltaje controlada por corriente en la entrada. El voltaje de salida depende de la corriente de entrada y una forma práctica del circuito se construye utilizando un amplificador operacional. Aquí está idealizado. Vemos que aquí tenemos una fuente de voltaje en la salida que va a depender de K por I sub 1. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual a K por I sub 1. En la entrada inversora tengo el I sub 1, la entrada no inversora va a tierra, ese I sub 1 se va a la resistencia de carga, entonces sería I sub 0. Entonces, ¿quién va a ser voltaje de salida? Pues este voltaje de salida va a ser igual al voltaje que se cae sobre esta resistencia. Y como está entrando por el inversor, entonces sería menos I sub 1 por RL. Entonces aquí lo tenemos, menos I sub 1 por RL. Entonces, ¿quién viene siendo ese K? Ese K viene siendo RL con un negativo. Porque aquí tenemos I sub 1, I sub 1. Y el menos RL viene siendo el K. Entonces ahí ya analizamos de manera breve lo que son los 4 circuitos de fuentes controladas. Vamos ahora con este ejercicio. Para el circuito de la figura calcula I sub L. Entonces nos están pidiendo I sub L acá, que viene siendo la corriente que tengo en la salida. ¿Y a quién tengo en la entrada? Fíjense que en la entrada la inversora está con una resistencia a tierra y la no inversora está con una resistencia a tierra y la inversora está con con su resistencia y una fuente de voltaje. Entonces esto viene siendo fuente de corriente que depende de voltaje. Entonces fuente controlada de corriente, mejor dicho, fuente de corriente controlada por voltaje, lo que ya había dicho. Entonces, ¿cuál es la expresión cuando es fuente de corriente controlada por voltaje? Vamos un poquito más para atrás y fíjense que aquí la está. Fuente de corriente controlada por voltaje, quedamos que era I sub O va a ser igual a B sub 1 entre RI.
donde esa K viene siendo 1 entre SRI, o mejor dicho, R1, o la resistencia en la entrada. Entonces aquí tenemos B sub 1 entre R1, luego sustituimos, conocemos B sub 1, conocemos R sub 1, sería 8 voltios entre 2 kiloohmios, y voltaje entre ohmios da amperios, en este caso 8 voltios entre 2000 ohmios o 2K ohmios, nos da que la corriente de salida es 4 miliamperios. Ahora en este caso, para el circuito de la figura calcule V sub 0, o V sub O, o V voltaje de salida. ¿Qué nos están pidiendo en la salida? Voltaje. ¿Y qué tenemos en la entrada? Corriente. Entonces, una fuente de voltaje controlada por corriente. Y cuando vamos a la fuente de voltaje controlada por corriente, fíjense que tenemos que va a ser la corriente multiplicado por la carga con un negativo, donde el K viene siendo menos RL y el I viene siendo la corriente de la entrada. Entonces sería menos I sub 1 por R1. En este caso la identificaron como R1. Eso nos da al sustituir menos 10 miliamperios por 2 kiloohmios y eso nos da menos 20 voltios. Asimismo, tenemos lo que son los amplificadores de instrumentación. En la figura se muestra un circuito que proporciona una salida basada en la diferencia entre dos entradas por un factor de escala. Ya van a ver de qué depende ese factor de escala. Se requiere un potenciómetro que permita ajustar el factor de escala al circuito. Exactamente, al hablar de factor de escala es porque el circuito de instrumentación depende del valor de este RP que está acá. Y este RP que viene siendo un potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Una resistencia variable que vamos variando de manera muy delicada el valor que va a tener esa resistencia. Al tiempo que se utilizan 3 amplificadores operacionales, todo lo que se requiere es un solo circuito con 4 amplificadores operacionales aparte de los resistores. En este caso, a ver, al tiempo que se utilizan 3 amplificadores operacionales, todo lo que se requiere es un solo circuito con 4 amplificadores operacionales aparte de los resistores. No, aquí hay un error en transcripción, son 3 amplificadores operacionales, como lo pueden ver, el 1, el 2 y el 3. Y este es el que hace la operación de instrumentación. ¿Qué pasa? Este tipo de circuitos se usa para cuando tenemos mucho ruido, cuando queremos medir una señal con mucho ruido en modo común. Se usa para lo que es en la construcción de amperímetros, de voltímetros, que son los instrumentos que usamos día a día en el mundo de la electrónica, incluso en el mundo de la electricidad también. Entonces, este tipo, por eso se llama instrumentación, porque realmente es cuando se quiere trabajar con algún instrumento o construir algún instrumento. ¿Y cuál es su voltaje de salida? Su voltaje de salida es 1 más 2 por R. Fíjense que tiene todos los valores de R acá. Entre RP, que es el valor que tenga el potenciómetro, que multiplica a B1 menos B2. Entonces, ¿qué viene siendo K? Que sería ese factor de escala. Vendría siendo 1 más 2R entre RP. Por eso se dice que depende de RP. Porque a medida que variamos este RP, que es el valor del potenciómetro, el valor de K va a cambiar. Entonces aquí tenemos, calcule la expresión de voltaje de salida para el circuito de la figura. Entonces aquí tenemos que R vale 5K, 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 y en este caso el potenciómetro vale 500 ohmios. Tenemos voltaje 1, voltaje 2, aquí están alimentados en menos más 10. Y vamos a hallar el voltaje de salida, que viene siendo 1 más 2R entre RP, B1 menos B2. Sustituimos, sería 2 por R, sería 2 por 5K entre RP, que viene siendo 500 ohmios. 2 por 5K da 10K, 10K entre 5 ohmios da 20, 20 más 1 da 21. Sería que el voltaje de salida va a ser 21, que multiplica a la resta de B1 menos B2. Asimismo, tenemos para los amplificadores operacionales una de sus principales aplicaciones son los filtros activos. Los filtros activos son una aplicación muy común que utiliza amplificadores operacionales. Podemos construir un circuito de filtrado utilizando componentes pasivos como resistores y capacitores. Un filtro activo utiliza adicionalmente un amplificador para amplificar el voltaje y aísla o acopla la señal. ¿Qué pasa? ¿Por qué son filtros activos? Precisamente porque son filtros que usan amplificadores operacionales, porque usted dirá, ¿y cuáles son los otros filtros? Bueno, los otros filtros que no son activos son los filtros que solamente se construyen con resistencias, capacitores e inductancias, que esos son los que normalmente se estudian en el curso de circuitos electrónicos. ¿Cuáles son los filtros, o al menos los 3 filtros que vamos a trabajar acá? Porque son pasa alta, pasa banda, pasa bajas
y hay un filtro también que es rechaza banda. En este caso vamos a analizar los primeros tres que le hablé. Un filtro que proporciona una salida constante desde CD hasta una frecuencia de corte FOH. Entonces fíjense que ya desde que activo el circuito o el filtro, ya me está dejando pasar una señal hasta una frecuencia de corte OH. O sea, él me va a dejar pasar la señal y me la va a cortar. Entonces es un filtro pasa baja, y como un filtro pasa baja tiene un valor máximo de frecuencia, por eso dice FOH, que sería frecuencia of high, y high significa en español alta. Entonces sería F de frecuencia, off de apagado y high de alto. Entonces sería la frecuencia donde el filtro, digámoslo así, se apaga. Entonces, y luego no permite que pase ninguna señal por arriba de dicha frecuencia. Esto se conoce como filtro pasabajas ideal. Y aquí tenemos la figura. Fíjense que la respuesta de este circuito de filtro me va a dejar pasar una señal hasta una frecuencia máxima o hasta una frecuencia alta. De ahí no me pasa más. Entonces, filtro pasa baja tiene una frecuencia alta. Y de esa frecuencia no pasa más la señal. Ahora bien, tenemos un filtro que proporciona o deja pasar señales por encima de una frecuencia de corte que es F o L o frecuencia off low. Frecuencia de apagado por debajo. Se pudiese traducir literalmente a español. Low es de baja. Entonces, esto un filtro pasa altas. ¿Por qué? Porque a partir de una frecuencia mínima, él va a empezar a dejar pasar la señal. Entonces, el primero es pasa bajas y tiene una frecuencia máxima. El segundo es pasa altas y tiene una frecuencia mínima. Entonces, a partir de esa frecuencia es que él empieza a dejar pasar la señal. De manera ideal, porque fíjense que si yo tengo esta gráfica de manera ideal, esto es totalmente vertical. Es decir, con el eje de la frecuencia es perpendicular, igual acá, es totalmente recto, pero en la realidad no es recto. Y luego, cuando el circuito de filtro deja pasar señales por encima de una frecuencia y por debajo de otra, entonces hablamos de una frecuencia, perdón, de un filtro pasabanda. ¿Por qué? Porque dejo pasar la señal a partir de una frecuencia mínima y luego dejo que ella exista hasta una frecuencia máxima y ahí deja de pasar la señal. Entonces ahí estamos hablando de una banda de señal donde la resta de esas dos frecuencias es lo que se conoce como ancho de banda. Entonces fíjense que un filtro pasabanda empieza a dejar pasar señal a partir de una frecuencia mínima y me la deja pasar hasta una frecuencia máxima, la low y la high. Entonces vamos a detallar ahora uno por separado. Filtro pasabajas, un filtro pasabaja de primer orden que utiliza un resistor y un capacitor como el de la figura, acá como lo ven. Fíjense que en la entrada no inversora, ¿a quién tenemos conectado a tierra? A un condensador. Aquí, véanlo acá. Entonces, si el circuito de filtrado en la entrada no inversora tiene un capacitor a tierra, estamos hablando de pasabajas. Entonces, como el de la figura, tiene una pendiente práctica de menos 20 decibelios. Entonces, fíjense, la realidad dice que esta es la frecuencia de corte. Perdón, la idealización me dice que esta es la frecuencia de corte, que es la señal, es la frecuencia máxima hasta donde deja pasar la señal. Pero la realidad me dice que hay una pendiente de menos 20 decibelios por década. Entonces, no es tan ideal como lo veíamos acá, sino que siempre va a tener una pendiente. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa pendiente para que se acerque lo más posible a la frecuencia máxima o la frecuencia alta? Agregando capacitores y capacitores, es decir, aumentando el orden del filtro, ¿sí? Para que se acerque más para acá. Entonces, en la práctica tiene una pendiente de menos 20 decibelios por década, es decir, no hay una respuesta ideal. La ganancia de voltaje por debajo de la frecuencia de corte se mantiene constante. Es decir, esta señal aquí, esta ganancia se mantiene constante y se calcula de esta manera. Va a ser 1 más RF entre RG. Aquí teniendo el circuito va a ser 1 más RF entre RG. ¿Y cómo calculamos nosotros la frecuencia máxima o la frecuencia alta? ¿Hasta dónde va a pasar la señal? Va a ser FOH es igual a 1 sobre 2pi por R por C, por R1, C1, que es lo que tenemos acá. Entonces, esto me sirve, estas dos resistencias me sirven para hallar la ganancia, que es lo que va a tener aquí, la ganancia constante de voltaje. Y estas dos de aquí me sirven para calcular la frecuencia, 1 sobre 2 por pi por R por C. Ahora bien,
si conectamos dos secciones de filtro, como en la figura, se obtiene un segundo filtro pasa-baja de segundo orden. Como les decía, si yo le voy agregando capacitores y capacitores, cada uno con su resistencia, entonces voy a ir aumentando el orden del filtro. Entonces fíjense que en el anterior era un resistor con un capacitor. Aquí es resistor, capacitor, resistor, capacitor. Entonces de esta manera ya no es un filtro de primer orden, sino de segundo orden. Entonces, al haber tenido primer orden, ya yo acumulé menos 20 decibelios por década. Como le aumenté el orden, él va a tener esa pendiente, me la va a modificar y ahora va a ser de menos 40 decibelios por década. Entonces, en vez de la señal realmente llegar a cero por acá, ella se va a acercar más a la frecuencia máxima. Entonces, me vuelve un poquito más ideal la respuesta del filtro. Sin embargo, no sigue siendo ideal. Ok, la ganancia del voltaje del circuito y la frecuencia de corte son las mismas que para del primer orden, excepto que la respuesta del filtro de primer orden se reduce más rápido que la del segundo orden. Por eso aquí vemos que se acerca más o cae más hacia cero, por decirlo así, en cuanto a la ganancia. Calcule la frecuencia de corte de un filtro pasa-baja de primer orden con primer orden, y fíjense que tenemos un solo capacitor, con R1 igual a 12 kiloohmios y C1 igual a 0,002 microfaradios. Entonces, nos están pidiendo solamente la frecuencia. Entonces, F, como es un pasabajas, recuerden, la no inversora está conectada a tierra por un capacitor. Como es pasabajas, voy a hallar es la frecuencia máxima. Sería la height, FOH. Entonces, FOH viene siendo 1 sobre 2pi por R1 por C1. Al sustituir sería 1 sobre 2pi por 12 kiloohmios por 0,002 microfaradios. Y al hacer ese cálculo matemático, me dice que la frecuencia OH o la máxima va a ser 6,63 kilohercios. Entonces, ahí es donde voy a tener mi corte en la gráfica o en la respuesta del filtro. Va a pasar frecuencias hasta la señal hasta frecuencias de 6,63 kilohercios. A partir de un valor superior, la señal se corta, no existe. Ahora viene el filtro pasa altas. Entonces, si es un filtro pasa altas, ya no calculo la frecuencia máxima, porque él me está dejando pasar todas las frecuencias altas. Voy a hallar es una frecuencia mínima, o la frecuencia low, low, bajo en inglés. Entonces, es la frecuencia mínima a partir del cual empieza a pasar la señal, y antes de ella la señal va a estar cortada. Entonces, se pueden construir filtros activos pasa altas de primero y segundo orden, como se muestra en la figura. La ganancia del amplificador y la frecuencia de corte del amplificador se encuentran con las ecuaciones mostradas. Con un filtro de segundo orden, R1 es igual a R2 y C1 igual a C2, se obtiene la misma frecuencia de corte. Entonces, fíjense acá. Aquí tenemos de primer orden. Entonces, si es de primer orden, fíjense que va a ser este menos 20 decibelios década. En vez de acercarse aquí o ser este valor, que es la frecuencia mínima donde la señal empieza a existir, no, ella va a empezar por acá. Ahora, si yo le introduzco otro capacitor y otra resistencia, el filtro se me vuelve de segundo orden, y fíjense que como va a ser de menos 40 decibelios por década, se me acerca más a mi frecuencia mínima y se vuelve un poquito más ideal la señal. En el filtro pasa bajas les dije que la no inversora está conectada a tierra a través de un capacitor. En el pasa altas la inversora se conecta a tierra a través de un resistor. Entonces se intercambian C por R. Fíjense que acá era R1 y luego C. Aquí va a ser primero C y después R. Entonces esto es un filtro pasa altas. La misma ecuación, pero cambiamos el H por la L porque ahora es la frecuencia mínima, 1 sobre 2pi por R por C, y la ganancia de voltaje viene siendo igual RF entre RG más 1. Aquí tenemos, calcule la ganancia y la frecuencia de corte de un filtro pasa alta de segundo orden para R1 igual a R2 igual a 2,1K y C1 igual a C2 igual a 0,05 microfaradios, donde RG es 10 kiloohmios y RF es 50 kiloohmios. Entonces, nos están pidiendo la ganancia. ¿La ganancia es igual a qué? A 1 más RF entre RG. Sustituimos, RF es 50K, RG es 10K, 50 entre 10 nos da 5 y 5 más 1,
la ganancia constante va a ser de 6. Y luego, la frecuencia mínima o f of low es 1 sobre 2 pi r1 por c1, que en este caso, como es de segundo orden, decimos que es r por c, y lo generalizamos porque ambos son del mismo valor. Este R1 es igual a este R2 y este C1 es igual a C2, entonces puede ser R por C. Al sustituir 1 sobre 2pi por 2.1 kiloohmios por 0,05 microfaradios y hacer el cálculo matemático, nos da que va a ser la frecuencia off-low o frecuencia mínima a partir de la cual deja pasar la señal, va a ser de 1.5 kilohercios. Es decir, que para señales menores a 1.5 kilohercios, la señal está cortada, no existe. Y a partir de 1.5 kilohercios pasa toda la señal. Luego tenemos el filtro pasabanda, que la figura muestra un filtro pasabanda compuesto de dos etapas. La primera es un filtro pasaltas. Fíjense, es pasaltas, tiene la no inversora conectada a tierra por una resistencia. Y la segunda es un filtro pasabaja. Fíjense, la no inversora está conectada a tierra por un capacitor. La operación combinada es la respuesta pasabanda deseada. Aquí se me fue una M de más. ¿Por qué? Porque primero voy a aplicar un filtro pasaltas. Entonces, si es un pasaltas, ¿qué voy a hallar? Una frecuencia mínima, a partir de la cual me deja pasar la señal. Entonces ya yo digo, listo, le introduzco una señal, no me pasa, no me pasa, no me pasa, a partir de esta frecuencia te dejo pasar. Entonces ahora digo, listo, ya la dejé pasar, pero ¿en qué momento la detengo? Entonces ahí viene el filtro pasa bajas, porque me sigue dejando pasar, 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 hasta que llegue una frecuencia máxima que el filtro indica. Entonces por eso se llama pasabanda, porque la señal está encerrada entre una frecuencia mínima determinada por un pasaltas y por una frecuencia máxima determinada por un pasabajas. O sea, aquí pueden ver la gráfica, fíjense, idealmente sería acá, pero en la realidad sería con sus menos 20 décadas y con sus menos 20 décadas acá, porque son los dos de primer orden. Calcule la frecuencia de corte del circuito de filtro pasabanda de la figura, sabiendo que R1 es igual a R2 igual a 10 kiloohmios, C1 es 0,1 microfaradio y C2 es 0,002 microfaradio. Entonces, como es pasa altas, vamos a hallar la resistencia mínima, es decir, FOL. FOL viene siendo 1 sobre 2pi por R1 por C1, entonces sería 1 sobre 2pi por R1 es 10K y C1 es 0,1 microfaradio. Al hacer el cálculo matemático nos da que va a ser de 159,15 hercios. Es decir, la señal va a empezar a pasar a partir de los 159,15 hercios. Y empieza a pasar. Antes de esa frecuencia no existe la señal. Luego ahora en el pasa bajas vamos a hallar la frecuencia máxima hasta dónde va a pasar la señal. FOH va a ser 1 sobre 2pi por R2 por C2. Eso sustituimos, R2 es 10K, C2 es 0,002 micros y nos da que es 7,96 kHz. Es decir, que la banda va a estar a partir de 159,15 Hz, pasa hasta llegar a 7,96 kHz. Y de esa manera, muchachos, abarcamos lo que es el primer tema de la sesión didáctica número 2. En el material descargable ya está el extracto del libro para que lean con más detalle y atención, vean detalles. Y en la zona también de descarga van a estar los ejercicios propuestos de esta clase. Saludos cordiales, que estén muy bien.